tu palabra. Que tu palabra sea la inspiración que nuestro corazón necesita para vivir en tu voluntad. Trae sobre nosotros la capacidad de entender, pero también trae sobre nosotros la capacidad de cambiar aquello que está mal en nuestra vida. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Había una vez un pavo real que todos los días al salir el sol se paseaba por todos los campos con vanidad, porque estaba orgulloso de su plumaje. Y todos los animales todas las mañanas lo veían y decían: wow, qué hermosas plumas. Ojalá pudiéramos ser como él. Mire esa cola tan preciosa, mire esa belleza de ese animal. Pero un día llegó el lobo y contó que del otro lado del bosque había un grupo de pájaros llamados los faisanes dorados de colores y que eran conocidos por su majestuoso plumaje. Así que el lobo siguió explicándoles y exponiéndole a todos los animales cómo era de hermoso este faisán, aunque ninguno de ellos les prestó atención y nadie estuvo de acuerdo y no mostraron ningún interés en ir a ver ese animal. Pero el pavo, que también estaba escuchando la conversación, muy interesado de lo que decía el lobo, no podía creerlo, porque él decía que no podía haber nadie tan bonito como él. Así que la envidia se lo comió por dentro y dijo: yo tengo que ir a ver ese faisán para demostrar que no hay nadie más hermoso entre todos los animales como yo. Así que la mañana siguiente se levantó muy temprano para ir a buscar el faisán que estaba cruzando el bosque frondoso, porque él quería ver con sus propios ojos la belleza de tal animal. Así que entró en el bosque y nunca más se supo más del pavo real y mucho menos del lobo. Y así como sucedió en esta fábula, nosotros también podemos ser tentados por Satanás a ser rebeldes y a ser desleales. La rebeldía es una condición que puede aflorar en nosotros. Ser rebelde, conspirar, ser desleal puede llegar a nuestras vidas como una opción. Es por eso que a través de esta palabra Dios quiere enseñarnos cómo se puede llegar a ser un rebelde, pero también cómo evitar ser un rebelde. Amén. Lo primero que deberíamos estudiar en este pasaje son las causas de la rebelión, las causas de la rebeldía. ¿Por qué una persona decide de la noche a la mañana levantarse en contra de la autoridad, conspirar en contra de lo que Dios ha establecido, apoyar revueltas, rebeliones y el orden natural y la belleza que trae consigo la obediencia? Nos damos cuenta en el versículo 3 que la primera razón o el primer motivo por el cual tú y yo podemos constituirnos en rebelde es a causa de la envidia. Porque dice el versículo 3 del pasaje que se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Y mire la pregunta: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Qué era lo que tenía Coré y sus cómplices? Envidia de la persona de Moisés y de la persona de Aarón. Porque dicen los primeros versículos que ellos eran los levitas,
¿Quiénes eran los levitas en el Antiguo Testamento? Los levitas eran aquellas personas que Dios había designado para que su oficio fuera administrar el santuario de Dios, trabajar en el templo, trabajar en el tabernáculo. Ellos se encargaban, algunos de la adoración, otros eran los sugieres, otros eran los porteros, otros se encargaban del mobiliario, de armar, de desmontar el tabernáculo, y ese era el privilegio que Dios le había dado. Pero un día estos hombres dijeron: yo quisiera ser como Moisés. Yo quisiera ser como Aarón. ¿Cómo es eso que solamente el sumo sacerdote puede entrar a la presencia de Dios? ¿Cómo es que Moisés puede entrar al lugar santísimo y nosotros no? Así que dentro de su corazón, que ya existía la rebeldía, empezó a surgir la envidia, y la envidia los hizo llegar hasta formar una gran rebelión en contra de las autoridades. Cuando nosotros envidiamos los roles, el trabajo, los oficios que tienen las demás personas, esa envidia hará que nosotros podamos constituirnos en rebelde. Es por eso que ninguno de nosotros debe envidiar nada de lo que tienen los demás. Porque la envidia quizás sea la puerta para llegar a ocasionar la rebeldía. Pero no solamente la envidia hace que alguien se convierta en un rebelde. El versículo 14 del mismo pasaje nos muestra otra causal, nos muestra otra manera de convertirse en un rebelde, otra circunstancia que hace que el corazón áspero, rebelde, decida levantarse en contra del orden. Dice así el versículo 14 del mismo pasaje que estamos leyendo. Bueno, leamos un poco más atrás, desde el 12. Dice: y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron: no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? Sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos, no iremos contigo. El irrespeto y las malas conductas del corazón hace que tarde que temprano una persona se convierta en un rebelde. Cuando vemos a Moisés como líder que representa la autoridad de Dios, vemos un Moisés conciliador. Moisés dijo: bueno, ustedes tienen un punto de vista, vengan, hablemos, dialoguemos, sentémonos a conversar. ¿Y qué dijeron ellos? Yo por allá no voy a ir, yo nada tengo que ver con usted. Y le dejaron la reunión plantada. Me recuerdo no hace mucho los días del paro, donde trataban de mediar con los gremios. ¿Y qué hace el corazón rebelde? Muestra malas actitudes, malas conductas. Pues que vengan ellos. ¿Cómo así que? Que el pastor quiere hablar conmigo, pues que venga hasta mi casa y lo haga. Eso se llama irrespeto. ¿Cómo así que me van a llamar la atención? Pues que venga y dé la cara. ¿Cómo así que yo tengo que ir? No, si nosotros entendemos quiénes son nuestras autoridades, nosotros debemos acudir con respeto a ellos. Estos hombres, aunque eran levitas y estaban cerca de Dios, habían olvidado quién era Moisés y quién era Aarón. Pero no solamente el irrespeto, las malas conductas y la envidia nos puede llevar a ser un rebelde. También nos enseña el pasaje en el versículo 19 cómo las influencias de las masas
cómo el colectivo de las personas pueden hacer aflorar esa condición en nosotros. Mire lo que dice el versículo 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció ¿a quién? A toda la congregación. Mire que cuando una persona es rebelde, no se puede quedar sola, no puede ser solitario en la vida. Él tiene que impartir a todos los que pueda su rebeldía. Así lo hizo Satanás. Satanás fue el primer rebelde y quiso levantarse en contra de la autoridad de Dios, pero él dijo: no voy a hacerlo solo. Y empezó a convencer a los ángeles y les dijo: ¿usted está conmigo o está en contra de la autoridad? ¿Usted está de acuerdo con lo que está pasando en el cielo? Yo no estoy de acuerdo cómo se administra el cielo. Así que armemos una rebelión, armemos una revuelta y vamos a bajar del poder a Dios. Porque siempre un rebelde empezará a agitar a las masas. Y aquel que en su corazón guarda rebeldía, cuando escucha la voz de un rebelde, su corazón empieza a enardecerse. Es por eso que nosotros debemos tener cuidado. ¿Qué estamos escuchando y qué influencias hay en los medios de comunicación, hay en las redes sociales, hay en nuestros amigos? Un claro ejemplo típico de ello es quizá lo que está pasando hoy en día con la escena política en Colombia. Y yo no le voy a hablar a usted ni le voy a decir que estoy a favor de un partido o de otro, porque al fin y al cabo, si usted vota por Fajardo, por Petro o por cualquiera de los candidatos, es nuestro derecho a escoger. Pero sí me ha llamado mucha la atención cómo se ha levantado la rebeldía en el corazón de los colombianos, inclusive de los hijos de Dios. Porque cuando escucho apoyar a la izquierda en Colombia, no lo escucho por sus ideales, por sus propuestas. No, cuando escucho: yo voy a votar por ese candidato porque hay que levantarnos, porque hay que derrocar, porque, como dice el versículo 3, estoy mamado de que el poder esté en las manos de los mismos. Cuando yo escucho este tipo, mire que es el mismo tipo de lenguaje de Coré. Yo no escucho diciendo: voy a votar por este candidato porque tiene tal propuesta, porque nos puede traer un cambio en la democracia. No. Se enardece el corazón a causa de la rebeldía, y muchas veces esas influencias pueden transformar un corazón obediente y convertirlo en un corazón rebelde. Hay una hermana que todos los días me enviaba un video de Petro y cómo hablaban mal de él y todo eso. Yo le escribí: hermana, ya no me envíe eso, porque ya casi le estoy creyendo. No, más bien deje de decirme eso. No. Yo escucho propuestas, pero nunca mi corazón irá en contra de la autoridad, de la soberanía de este país, de las leyes y mucho menos del orden que Dios ha instituido sobre su pueblo. Así que la influencia de todas las personas, sentirnos numerosos, puede hacer que nosotros nos convirtamos en potenciales rebeldes. Cuando miramos el pasaje, ¿qué sucedió con los rebeldes? ¿Cómo terminó? ¿Cómo fue el desenlace de esta historia? Sencillo: fueron tragados por la tierra. ¿Qué, pastor? Sí, mire lo que dice el versículo 25. Entonces, dice el verso 25 del mismo capítulo 16 de Números, Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán y a los ancianos de Israel que fueron
en pos de él. Es decir, estaba allí todos esos rebeldes. Y el versículo 28 dice, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieron estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió a mí. Mas si Jehová hiciese algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron, se levantaron en contra de Jehová. Y el versículo 31 dice, y aconteció que cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Literalmente se los comió la tierra. Y quizá hoy no se abra la tierra y se coman los rebeldes, pero yo sí he visto muchos proyectos sepultados de personas con buenas intenciones, pero que no quisieron sujetarse a sus autoridades. He visto cómo las deudas y los acreedores se tragan a aquellos que son irrespetuosos con las autoridades. He visto un sinnúmero de sueños y metas frustradas con un factor en común: hombres y mujeres, número uno, que fueron llevados por la envidia; número dos, o que su corazón lo tenían lleno de irrespeto, o que se dejaron llevar por la influencia de los rebeldes. Así que debemos tener cuidado de no ser rebeldes, porque la rebeldía acarreará funestas consecuencias sobre nuestras vidas. Y no solo sobre nosotros, sino también sobre nuestra familia, los que nos rodean y aún nuestros propios sueños y proyectos. Es por eso que usted en esta noche debe decirle: Señor, manténme fuera de la rebeldía. Y rápidamente surge la pregunta: ¿cuál es el antídoto para la rebeldía? ¿Cómo hago para evadir esa conducta insurrecta, arrogante? Bueno, el pasaje nos muestra 4 soluciones para evitar un corazón rebelde. La primera solución, o el primer antídoto que nos muestra allí, está en el versículo 8. Siempre Moisés respondió de una manera frente a los rebeldes. Mire lo que dice el versículo 8. Lea conmigo cómo reaccionó Moisés. Dice así: dijo Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministres en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Lo primero que yo debo hacer para evitar ser un rebelde es aceptar la asignación que Dios me ha dado. Cuando yo acepto el rol, el papel que Dios me ha dado en la iglesia, en la sociedad, en la familia, en el país, cuando yo estoy contento y dichoso de que la oportunidad que Dios me dio es la correcta y debo vivir sobre ella, entonces nunca se abrirá mi corazón a la rebeldía. Mire las palabras de Moisés: ¿es que ustedes no están satisfechos con ser levitas? ¿Acaso ustedes no entienden el gran privilegio que significa ministrar a la congregación? Aceptar las asignaciones. Acepte lo que Dios hizo.
Hoy con todos estos movimientos, me duele muchas veces ver a las mujeres feministas, me parte el corazón diciendo, ¿por qué no fui un hombre? Es que los hombres sí tienen oportunidades. Es que por eso es que el patriarcado, y cuando yo escucho todo eso, en el fondo lo que estoy viendo es que no aceptan la bendición que significa ser una mujer. No aceptan el privilegio que Dios les dio de ser unas señoritas, unas damas, unas señoras. Así que debemos aprender a amar la asignación que Dios nos dio. Pero no solamente eso, no solamente debo aceptar mi asignación, sino que también debo realizar el trabajo que me fue asignado. Debo hacer lo que Dios me mandó hacer. Y la respuesta de Moisés fue contundente en el versículo 5 al 7. Les dijo, bueno, ustedes se rebelaron, ustedes se levantaron, pero hay que seguir quemando incienso, hay que seguir haciendo las tareas del tabernáculo. Hagamos una cosa, cada uno va a tomar un recipiente y va a colocar ahí el incienso. Y mañana nos vemos y que Dios escoja cuál es el incienso que le gusta. Pero el hecho que ustedes vengan a levantarse no significa que vamos a dejar de hacer nuestro trabajo. Por eso debemos hacer bien el trabajo que nos fue asignado. No debemos detenernos cuando haya adversidad. Nosotros debemos vencer el desánimo que produce la deslealtad. Sí, cuando nos son desleales, cuando hablan mal de nuestro trabajo, cuando quieren ser como nosotros, no se desanime por eso. Por lo contrario, siga haciendo la tarea que Dios le mandó a hacer. Pero también es muy importante no hacer las cosas para complacer a las personas, para complacer a las masas. Mire, si hacemos un pequeño estudio del pueblo de Israel en ese tiempo, Israel había visto lo que era y lo que hacía Moisés. Israel vio cómo Moisés bajó de la montaña con las tablas y estuvo tanto tiempo frente a Dios que su cara se iluminaba y la gente, wow, porque parecía un ángel iluminado, a tal punto que hablaba y todo el mundo prestándole atención a la cara de Moisés. Le tocó ponerse una bolsa a Moisés. Pónganme cuidado lo que le estoy diciendo, no miren cómo me brilla la cara. Habían visto cómo a través de él bajaba el maná, cómo las aguas amargas se volvían dulces, cómo con su vara se abrió el mar rojo. Habían visto quién era y lo que hacía Moisés. Pero en el versículo 19 vimos ahorita que ese mismo pueblo se rebeló. Aquel que había visto las maravillas de Moisés y de Dios a través de él, se rebeló. Pero en el versículo 21 y en el versículo 28, todo este pueblo vio cómo Dios respaldó la autoridad delegada a Moisés y vio cómo destruyó a los rebeldes. Imagínense usted que estuviéramos en el culto y hubiera un grupo de personas y se abre la tierra y se los come. Usted dice, wow. Y Dios dice, esos son mis líderes, esos son mis siervos. Y el pueblo fue testigo de todas esas cosas. Pero 3 doritos más tarde, dice el versículo 41, que ese mismo pueblo, después de que se abrió la tierra, después de que tragó a los malvados, dice el versículo 41, y el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. No haga las cosas por satisfacer las masas, haga las cosas para agradar a Dios. No hagas tu asignación para que los demás te vean. Haz lo que Dios te ha encomendado para que tu Padre que está en los cielos vea tu trabajo. Brilla con tu luz propia. Recuerdo la luciérnaga que iba volando y su cola irradia luz.
Y estaba la serpiente, y cuando la vio, la serpiente tuvo envidia y empezó a perseguirla, tratando de devorársela. Y la luciérnaga volaba y volaba. Y pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 3 días, y la serpiente con esa cara malévola quería comerse la luciérnaga. Así que la luciérnaga dijo: ya, pare, ya estoy muy cansado. Creo que voy a morir, ya no puedo volar más, no me puedo esconder más. Entonces la serpiente dijo: sí, te voy a comer. Entonces la luciérnaga le dijo: bueno, pero antes de que me coma, respóndame 3 preguntas. No, yo qué le voy a hacer, yo quiero es comérmela, pero como soy tan noble, le voy a conceder el último deseo y le voy a contestar las 3 preguntas. A lo que la luciérnaga le preguntó a la serpiente: amiga serpiente, ¿acaso yo pertenezco a tu cadena alimenticia? Y la serpiente con la sonrisa malévola le dijo: no. Luego le preguntó: ¿te hice algún daño que desconozca? ¿Y qué dijo la serpiente? No. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué quieres acabar con mi vida? Y dijo la serpiente: porque siento envidia de verte brillar. Cuando la luciérnaga escuchó esto, dejó de fingir su fatiga y voló más alto y más rápido con la luz que tenía y logró escapar. Y la serpiente quedó sorprendida. No hagas las cosas por satisfacer a las personas. Haz lo que tienes que hacer y brilla con luz propia, que al fin y al cabo Dios te va a respaldar. Y por último, ¿cómo hago para no convertirme en un rebelde? Dice, me encanta el ejemplo de Moisés: nunca cambie su carácter de hijo de Dios. Nunca cambie quién eres frente a los rebeldes. Mire, Moisés en el versículo 4 dice que cuando vinieron a pelearle, ¿qué hizo? Puso su rostro sobre la tierra. ¿Cómo se llama eso? Humildad. Porque la humildad nos protege de la rebeldía. El versículo 12 lo dijimos. Moisés no fue el que dijo: yo no voy a hablar con rebeldes. No, por lo contrario, quiso dialogar con ellos, conciliar. ¿Qué hicieron ellos? Y respetuosamente dijeron que no. Pero el carácter de un hijo de Dios es como dice el libro de Mateo. Dice: bienaventurados los pacificadores, que nunca te vean levantando tu voz en contra de la autoridad. Nunca te vean levantando una piedra, levantando una grosería contra la autoridad, empuñando un grafiti para dañar la reputación de una persona. Que nunca se levanten tus dedos para escribir en las redes sociales en contra de las autoridades. No, tenemos que ser pacificadores. Pacificadores. Basta entre nosotros de esa información de odio político que nos quiere dividir, que nos quiere dañar. Por A, por B o por C candidato, nosotros los cristianos no hablamos con odio, hablamos con respeto y sabemos escuchar. Pero también el versículo 15 dice que después de que mostró el rebelde su argumento, Moisés se enojó y se fue a orar. Porque ese enojo que es bueno nos lleva a la oración. El enojo que es dañino nos lleva a la agresión. Voy a volver a repetir. El enojo que es bueno nos debe llevar ¿a dónde? A la oración. Moisés se enojó y fue donde el Señor y le dijo: Señor, estoy enojado, no les tengas en cuenta sus ofrendas y mañana haz algo sobrenatural, porque ellos están mal. Porque el enojo dañino nos lleva a la agresión y la agresión nos va a llevar a la rebeldía. Y el versículo 2 me sorprende esto de Moisés. Llegaron todos al tabernáculo con sus incensarios para mirar
¿Quién era la autoridad? ¿Quién respaldaba a Dios? Y dice que Dios se apareció delante de toda la congregación en el tabernáculo y le dijo: Moisés, Aarón, córranse porque voy a destruir a todo el pueblo. Si no se corren, ustedes también se mueren. A lo que Moisés dijo: no, Señor, yo no me corro, yo me quedo acá. No tiene que morir todo el pueblo por causa de 3 rebeldes pecadores. ¿Sabe cómo se llama eso? Misericordia, al interceder por el pueblo. Eso muestra el carácter de un hijo frente a la rebelión de un hijo, de un país, de la empresa. Misericordia por aquel que se está equivocando. No salir a criticarlos, a juzgarlos. Hay que orar por aquellos que quieren ver destruidas las vidas, las familias, los trabajos. Así que, amados hermanos, todos nosotros fuimos puestos en esta tierra para algo. Dios te diseñó para que hicieras diferencia con tu vida. Fuimos creados para servir a los demás, para hacer buenas obras. No dejes dañar esos planes que Dios tiene contigo al convertirte en un rebelde. Colócate sobre tus pies y oremos a Dios. Vamos a orar y me encanta el público que el Señor trajo hoy para escuchar. Hay muchos jóvenes acá. Y cuando yo estaba orando por esto, por Señor, ¿qué predico? El Señor me decía que predicara de esto y me decía: hay que cuidar a los jóvenes, hay que cuidar a los jóvenes de la iglesia, porque se pueden convertir en rebeldes. Y yo no quiero verlos a ustedes destruidos, sepultados, convertidos en rebeldes. Yo quiero verlos a ustedes, jóvenes de la iglesia. Como dice la Biblia, ustedes que son jóvenes han vencido al maligno. Así que vamos a orar por esta juventud que está acá. Y si en algo el Señor te ha hablado, dile: Señor, guarda mi corazón de ser un rebelde. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti. Después de haber escuchado tu palabra, Señor, sabemos que frente a estos casos puede estar el respeto o el irrespeto, Dios. Puede estar la obediencia o la rebeldía, Señor. Que cuando llegue el momento en que mi carácter sea probado, yo siempre escoja la obediencia. Siempre escoja, Señor, el respeto por los mayores, por las autoridades, por las instituciones, Señor. Porque al fin y al cabo tú no estás mirando lo que sucede, tú estás mirando el corazón. Señor, y si algún corazón ha sido contaminado por el odio de la rebeldía, hoy te pido que lo restaures, Señor. Si algún corazón se siente insatisfecho por lo que le tocó, te pido que vuelva a encontrar alegría en el rol que le diste, Señor. Guárdanos de toda envidia, Señor. Guárdanos de mirar el trabajo de los demás solo con miras a dañar y a romper para poder estar en su lugar, sino que por lo contrario nosotros podamos mostrar humildad y amar lo que nos mandaste a hacer. Señor, muchas veces quisiéramos ser como otra persona, pero cuando queremos ser como tú y amamos lo que nos diste, entonces te agradaremos a ti, Dios. Guarda la juventud de Colombia, Padre. Guarda, Señor, aquellos que solamente se unen a ciertas personas porque les llama la atención la rebeldía, Señor. Padre, oramos por esa juventud, Señor, que cree que con odio va a cambiar este país, que cree que levantándose irrespetuosamente, con grafitis, con groserías, puede cambiar la cultura de corrupción y la cultura de desigualdad, Señor. Oro por aquellos jóvenes, Señor,
que ya han ideado planes como el que vimos el fin de semana, de meterse a los templos, acabar con el culto con tal de hacerse escuchar, Señor. Guarda a nuestros jóvenes, Padre. Que nuestra juventud, Señor, sea una juventud obediente, sea una juventud que ame la belleza, que luche, Señor, a través del esfuerzo para llegar a las esferas más altas de esta sociedad, y a través de ese camino correcto, no el de la insurrección, puedan llegar a cambiar este país, Señor. Muchas gracias por guardar nuestro corazón de la rebeldía. En el nombre de Jesucristo nosotros lo pedimos. Amén y amén.